buenos días. Entonces, miren, cuando ya hicimos hasta ejercicios con vectores en el espacio tridimensional, en realidad no les había dado yo una explicación de lo que es esto. Entonces, les voy a dar una explicación leve, está muy sencilla y muy entendible. Entonces, tenemos nosotros el espacio tridimensional, hay que echarle un poquito de imaginación, por favor. Entonces, es esta. El espacio tridimensional, ustedes saben, está comprendido ahí por los ejes coordenados X, Y y Z. Estos ejes coordenados dividen, bueno, tienen tres planos. Al dividirse, se dividen precisamente, valga la redundancia, en tres planos. El plano es YZ, el plano XY y el plano XZ. Y precisamente esas divisiones generan 8 regiones llamadas octantes. Aquí ya no serían cuadrantes como en el espacio en 2 dimensiones, serían octantes. Entonces, esta es la manera de ver con mucha imaginación un espacio tridimensional. Los ángulos para medir un espacio tridimensional son un poquito diferentes a lo que sería el espacio bidimensional. Si se acuerdan ustedes, para medir ángulos en 2 dimensiones, pues es simplemente agarrar el eje, el sentido antihorario y ir midiendo ahí, dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Está muy sencillo. Concretamente en el espacio tridimensional, vamos a utilizar algo que se llama cosenos directores, es decir, vamos a darles, como dicen, un nombre propio a esos ángulos, como alfa, beta y gamma. ¿Cómo se miden? De la siguiente manera. Los ángulos alfa, beta y gamma son los llamados ángulos de dirección en el espacio tridimensional de un vector. Siempre vamos a estar en términos, obviamente, de un vector. Y el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma son los llamados cosenos directores. ¿Por qué estamos hablando de cosenos? Porque estamos hablando exclusivamente del eje positivo. Se miden aquí en términos del eje positivo. Entonces, aquí los mediríamos de la siguiente manera. Aquí de X hacia donde está el vector. Aquí me equivoqué, no es hasta acá, es hasta aquí. Se mide del eje X hacia donde está el vector, ahí sería el alfa. Y luego el eje Y hacia donde está el vector. Y luego el gamma, también aquí me equivoqué porque la flechita es hacia acá, gamma hacia donde está el vector. Entonces ahí se mide en el eje positivo. Por eso, porque está en el eje positivo, es que al utilizar la fórmula, precisamente utilizamos el coseno de alfa, porque estamos hablando ahí del eje positivo. Entonces, esta sería la fórmula para calcular ahí los ángulos de dirección o los ángulos directores y los cosenos directores. Todavía nos hace falta despejarla y todo eso, pero para comenzar esta es. Entonces, ¿qué razonamiento debemos de seguir ahí? El siguiente. Tenemos nuestro vector y lo vamos a multiplicar por la base canónica o por este vector unitario, ¿sí? Porque fíjense, está aquí, siempre ahí están los vectores unitarios, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a multiplicar el vector por i. Cuando estamos hablando de un producto punto, que lo vamos a ver más adelante, siempre se multiplica término a término. Así es la multiplicación de producto punto o producto, producto interno, también se le llama. Entonces, al multiplicar nosotros, las componentes del vector v debe de tener 3 componentes porque están en el espacio. Entonces va a ser la componente 1, la componente 2, la componente 3 por la base canónica. Entonces sería v1 por 1, ¿cuánto nos va a dar? v1. Y v1 por 2, 0. v2 por 2, 0 y v3 por 0, 0. Entonces, el único que va a pasar, como quien dice, que va a salir vivo ahí, va a ser v1. Si multiplicamos el vector por el vector unitario j, ¿cuál va a ser el único que nos va a quedar? Pues v2, porque al multiplicar la componente v1 por 0 nos va a dar 0. v2 por 1, pues nos va a dar v2. v por 3 nos va a dar 0, entonces nada más queda v2. Y al multiplicar el vector por k, ¿qué nos va a resultar? Solamente v3, porque es la única v3 que va a multiplicar a un 1. Todas las demás van a multiplicar por 0, por lo tanto se van a hacer 0. Quiere decir, muchachos, que esta v1, v2 y v3 es exactamente lo mismo que tener al vector multiplicado por i, al vector multiplicado por j y al vector multiplicado por k respectivamente. Entonces eso es. Entonces aquí en esta fórmula, en lugar de poner vector v por i, ¿qué vamos a poner? Pues vector v1. En lugar de poner vector v por j, ¿qué vamos a poner? v2, porque ya vimos que es lo mismo. Y en lugar de poner el vector v por k, ¿qué es lo que vamos a poner? Pues v3, ya vimos que es lo mismo, ya hicimos el razonamiento que vimos que es lo mismo. ¿Y multiplicado por quién? Por los módulos o las magnitudes del mismo vector. Si se fijan ustedes, es el mismo vector multiplicado por el vector unitario, pero en lugar
de estar así sin módulo, ahí tiene el módulo, ¿qué es lo que hacemos? Pues aquí en este caso, al vector lo vamos a poner como si tuviera módulo, que en este caso sería este vector para V. El vector lo vamos a dejar así, como V, para poder hacer ahí nuestras respectivas operaciones. Entonces ahí va a ser el vector V. Y ya, es que aquí le puse yo I, pero en realidad nada más es el puro vector, ¿sí? Entonces ahí quedaría V1 es el módulo del vector V por el coseno de alfa para X. V2, el módulo del vector V para por el coseno de beta para el eje Y. Y el módulo, y V3 para el eje Z. Entonces, ahí, si nos quieren nos dicen a nosotros, yo lo que quiero es saber los cosenos directores o el valor del ángulo, ¿qué vamos a hacer? Despejar. Tan fácil como despejar. Entonces, ¿cómo quedaría ese despeje? Pues bien, bien suave. Va a quedar de la siguiente manera. Si queremos nada más los puros cosenos directores, sería coseno de alfa es igual a ¿quién? A la componente del vector 1 entre la magnitud del vector. Si queremos el coseno de beta, ¿cómo quedaría? La componente del vector 2 entre la magnitud del vector. Si queremos el coseno de gamma, se me hace que sí es gamma, es V3, la componente entre la magnitud del vector, de esa manera. Entonces estos serían llamados los cosenos directores, así se llaman. Esa sería su fórmula. Si nada más les piden los puros cosenos directores, hay que hacer eso tal como está aquí. Pero ¿qué tal que les pidan los ángulos? Que no les pidan los cosenos directores, que lo que les van a pedir sean los ángulos, pues harían ustedes lo siguiente. Solamente despejar. Entonces para alfa quedaría coseno a la menos 1 del vector, del componente 1 del vector entre la magnitud de ese vector. Si quieren despejar beta, sería coseno a la menos 1 de la componente 2 del vector entre la magnitud del vector. Y si quieren gamma, sería coseno a la menos 1 de la componente 3 del vector entre la magnitud de ese vector. Entonces, de esta manera, ya tenemos ahí cómo podemos calcular los ángulos en un espacio tridimensional. Está realmente muy fácil y muy interesante.